del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, capítulo 42, que trata de lo que más sucedió en la venta y de otras muchas cosas dignas de saberse. Calló en diciendo esto el cautivo, a quien don Fernando dijo: «Por cierto, señor capitán, el modo con que habéis contado este extraño suceso ha sido tal que iguala a la novedad y extrañeza del mesmo caso. Todo es peregrino y raro, y lleno de accidentes que maravillan y suspenden a quien los oye, y es de tal manera el gusto que hemos recebido en escuchalle que, aunque nos hallare el día de mañana entretenidos en el mesmo cuento, holgáramos que de nuevo se comenzara». Y en diciendo esto, Cardenio y todos los demás se le ofrecieron con todo lo a ellos posible para servirle con palabras y razones tan amorosas y tan verdaderas que el capitán se tuvo por bien satisfecho de sus voluntades. Especialmente le ofreció don Fernando que si quería volverse con él, que él haría que el marqués su hermano fuese padrino del bautismo de Zoraida, y que él, por su parte, le acomodaría de manera que pudiese entrar en su tierra con la autoridad y cómodo que a su persona se debía. Todo lo agradeció cortésmente el cautivo, pero no quiso aceptar ninguno de sus liberales ofrecimientos. En esto llegaba ya la noche, y al cerrar de ella llegó a la venta un coche con algunos hombres de a caballo. Pidieron posada, a quien la ventera respondió que no había en toda la venta un palmo desocupado. «Pues aunque eso sea», dijo uno de los de a caballo que había entrado, «no ha de faltar para el señor oidor que aquí viene». A este nombre se turbó la huéspeda y dijo: «Señor, lo que en ello hay es que no tengo camas, si es que su merced del señor oidor la trae, que sí debe traer entre en buena hora, que yo y mi marido nos saldremos de nuestro aposento para acomodar a su merced». «Sea en buena hora», dijo el escudero, pero a este tiempo ya había salido del coche un hombre que en el traje mostró luego el oficio y cargo que tenía, porque la ropa luenga con las mangas arrocadas que vestía mostraron ser oidor, como su criado había dicho. Traía de la mano a una doncella, al parecer de hasta 16 años, vestida de camino, tan bizarra, tan hermosa y tan gallarda, que a todos puso en admiración su vista, de suerte que, a no haber visto a Dorotea y Luscinda y a Zoraida, que en la venta estaban, creyeran que otra tal hermosura como la de esta doncella difícilmente pudiera hallarse. Hallóse don Quijote al entrar del oidor y de la doncella, y así como le vio, dijo: «Seguramente puede vuesa merced entrar y espaciarse en este castillo, que aunque es estrecho y mal acomodado, no hay estrecheza ni incomodidad en el mundo que no dé lugar a las armas y a las letras, y más si las armas y letras traen por guía y adalid a la fermosura, como la traen las letras de vuestra merced en esta fermosa doncella, a quien deben no sólo abrirse y manifestarse los castillos, sino apartarse los riscos y dividirse y abajarse las montañas para dalle cogida entre vuestra merced, digo, en este paraíso que aquí hallará estrellas y soles que acompañen el cielo que vuestra merced trae consigo. Aquí hallará las armas en su punto y la fermosura en su extremo». Admirado quedó el oidor del razonamiento de don Quijote,
a quien se puso a mirar muy de propósito, y no menos le admiraba su talle que sus palabras, y sin hallar ninguna con que respondelle, se tornó a admirar de nuevo cuando vio delante de sí a Luscinda, Dorotea y a Zoraida, que a las nuevas de los nuevos huéspedes y a las que la ventera les había dado de la hermosura de la doncella, habían venido a verla y a recibirla, pero don Fernando, Cardenio y el cura le hicieron más llanos y más cortesanos ofrecimientos. En efecto, el señor oidor entró confuso, así de lo que veía como de lo que escuchaba, y las hermosas de la venta dieron la bien llegada a la hermosa doncella. En resolución, bien hecho de ver el oidor que era gente principal toda la que allí estaba, pero el talle, visaje y la apostura de don Quijote le desatinaba, y habiendo pasado entre todos corteses ofrecimientos y tanteando la comodidad de la venta, se ordenó lo que antes estaba ordenado, que todas las mujeres entrasen en el camaranchón ya referido y que los hombres se quedasen fuera como en su guarda. Y así fue contento el oidor que su hija, que era la doncella, se fuese con aquellas señoras, lo que ella hizo muy de muy buena gana. Y con parte de la estrecha cama del ventero y con la mitad de la que el oidor traía, se acomodaron aquella noche mejor de lo que pensaban. El cautivo, que desde el punto que vio al oidor le dio saltos el corazón y barruntos de que aquel era su hermano, preguntó a uno de los criados que con él venían que cómo se llamaba y si sabía de qué tierra era. El criado le respondió que se llamaba el licenciado Juan Pérez de Viezma, y que había oído decir que era de un lugar de las montañas de León. Con esta relación y con lo que él había visto, se acabó de confirmar de que aquel era su hermano, que había seguido las letras por consejo de su padre, y alborotado y contento, llamando aparte a don Fernando, a Cardenio y al cura, les contó lo que pasaba, certificándoles que aquel oidor era su hermano. Habíale dicho también el criado como iba proveído por oidor a las Indias en la audiencia de México. Supo también cómo aquella doncella era su hija, de cuyo parto había muerto su madre, y que él había quedado muy rico con el dote que con la hija se le quedó en casa. Pidióles consejo qué modo tendría para descubrirse o para conocer primero si después de descubierto su hermano, por verle pobre, se afrentaba o le recibía con buenas entrañas. Déjeseme a mí el hacer esa experiencia, dijo el cura, cuanto más que no hay que pensar sino que vos, señor capitán, seréis muy bien recibido, porque el valor y prudencia que en su buen parecer descubre vuestro hermano no da indicios de ser arrogante ni descomedido, ni que no ha de saber poner los casos de la fortuna en su punto. Con todo eso, dijo el capitán, yo querría, no de improviso, sino con rodeos, dármele a conocer. Ya os digo, respondió el cura, que yo lo trazaré de modo que todos quedemos satisfechos. Ya en esto estaba aderezada la cena y todos se sentaron a la mesa, excepto el cautivo y las señoras que cenaron de por sí en su aposento. En la mitad de la cena dijo el cura: del mesmo nombre de vuestra merced, señor oidor, tuve yo una camarada en Constantinopla, donde estuve cautivo algunos años, la cual camarada era uno de los valientes soldados y capitanes que había en toda la infantería española, pero tanto cuanto tenía de esforzado y valeroso tenía de desdichado.
—¿Y cómo se llamaba ese capitán, señor mío? —preguntó el oidor. —Llamábase —respondió el cura— Ruy Pérez de Viedma, y era natural de un lugar de las montañas de León, el cual me contó un caso que a su padre con sus hermanos les había sucedido, que a no contármelo un hombre tan valeroso como él lo tuviera por conseja de aquellas que las viejas cuentan en invierno al fuego, porque me dijo que su padre había dividido su hacienda entre 3 hijos que tenía y les había dado ciertos consejos mejores que los de Catón. Y se oyó decir que el que él escogió de venir a la guerra le había sucedido tan bien que en pocos años, por su valor y esfuerzo sin otro brazo que el de su mucha virtud, subió a ser capitán de infantería, y a veces en camino y predicamento de ser presto maestre de campo. Pero fuele la fortuna contraria, pues donde la pudiera esperar y tener buena, allí la perdió con perder la libertad en la felicísima jornada donde tantos la cobraron, que fue en la batalla de Lepanto. Yo la perdí en la goleta y después, por diferentes sucesos, nos hallamos camaradas en Constantinopla. Desde allí vino a Argel, donde sé que le sucedió uno de los más extraños casos que en el mundo han sucedido. De aquí fue prosiguiendo el cura y con brevedad sucinta contó lo que con Zoraida a su hermano le había sucedido, a todo lo cual estaba tan atento el oidor que ninguna vez había sido tan oidor como entonces. Solo llegó el cura al punto de cuando los franceses despojaron a los cristianos en una de la barca que en la barca venían, y la pobreza y necesidad en que su camarada y la hermosa mora habían quedado, de los cuales no había salido en qué habían parado ni si habían llegado a España o llevándolos los franceses a Francia. Todo lo que el cura decía estaba escuchando de allí desviado el capitán y notaba todos los movimientos que su hermano hacía, el cual, viendo ya que el cura había llegado al fin de su cuento, dando un grande suspiro y llenándosele los ojos en agua, dijo: «Oh, señor, si supiéredes las nuevas que me habéis contado y cómo me tocan tan en parte, que me es forzoso dar mucha muestra dello con estas lágrimas que contra toda mi discreción y recato me salen de los ojos. Ese capitán tan valeroso que decís es mi hermano mayor, el cual, como más fuerte y de más altos pensamientos que yo ni otro hermano menor mío, escogió el más honroso y digno ejercicio de la guerra, que fue uno de los 3 caminos que nuestro padre nos propuso, según os dijo vuestro camarada en la conseja que a vuestro padre le oísteis. Yo seguí el de las letras, en las cuales Dios y mi diligencia me han puesto en el grado que me veis. Mi hermano menor está en Pirú, tan rico que lo que ha enviado a mi padre y a mí ha satisfecho bien la parte que él se llevó y aún dado a las manos de mi padre con que poder hartar su liberalidad natural, y yo ansimesmo he podido con más decencia y autoridad tratarme en mis estudios y llegar al punto en que me veo. Vive aún mi padre, muriendo con el deseo de saber de su hijo mayor, y pide a Dios con continuas oraciones no cierre la muerte sus ojos hasta que él vea con vida los de su hijo, el cual me maravillo siendo tan discreto como en tantos trabajos y aflicciones o prósperos sucesos se haya descuidado de dar por noticia de sí a su padre, que si él lo supiera o alguno de nosotros no tuviera necesidad de aguardar el milagro de la caña para alcanzar su rescate. Pero de lo que yo agora me temo es de pensar si aquellos franceses le habrán dado libertad o le habrán muerto por encubrir su hurto. Esto todo será que yo prosiga mi viaje, no con aquel contento con el que lo comencé, sino con toda la melancolía y tristeza.
Oh, buen hermano mío, y quién supiera agora dónde estabas, que yo te fuera a buscar y librar de tus trabajos, aunque fuera a costa de los míos. Oh, quién llevara nuevas a nuestro viejo padre de que tenía vida, aunque estuvieras en las mazmorras más escondidas de Berbería, que de allí te sacaran sus riquezas, las de mi hermano y las mías. Oh Zoraida, hermosa y liberal, ¿quién pudiera pagar el bien que a mi hermano hiciste? ¿Quién pudiera hallarse al renacer de tu alma y a las bodas que tanto gusto a todos nos dieran? Estas y otras semejantes palabras decía el oidor, lleno de tanta compasión con las nuevas que de su hermano le habían dado, que todos los que las oían le acompañaban en dar muestra del sentimiento que tenían de su lástima. Viendo pues el cura que también había salido con su intención y con lo que deseaba el capitán, no quiso tenerlos a todos más tiempo tristes y así se levantó de la mesa y entrando donde estaba Zoraida la tomó por la mano y tras ella se vinieron Luscinda, Dorotea y la hija del oidor. Estaba esperando el capitán a ver lo que el cura quería hacer, que fue que tomándole a él ansimesmo de la otra mano con entrambos a dos, se fue donde el oidor y los demás caballeros estaban y dijo: Cesen, señor oidor, vuestras lágrimas, y cólmese vuestro deseo de todo el bien que acertaste a desear, pues tenéis delante a vuestro buen hermano y a vuestra buena cuñada. Este que aquí veis es el capitán Viedma, y esta la hermosa mora que tanto bien le hizo. Los franceses que os dije los pusieron en la estrecheza que veis, para que vos mostréis la liberalidad de vuestro buen pecho. Acudió el capitán a abrazar a su hermano, y él le puso ambas manos en los pechos por mirarle algo más apartado, mas cuando lo acabó de conocer, le abrazó tan estrechamente, derramando tan tiernas lágrimas de contento, que los más de los que presentes estaban le hubieron de acompañar en ellas. Las palabras que entrambos hermanos se dijeron, los sentimientos que mostraron apenas creo que puede pensarse, cuanto más escribirse. Allí en breves razones se dieron cuenta de los sucesos, allí mostraron puesta en su punto la buena amistad de los dos hermanos, allí abrazó el oidor a Zoraida, allí le ofreció su hacienda, allí hizo que le abrazase su hija, allí la cristiana hermosa y la mora hermosísima renovaron las lágrimas de todos, allí don Quijote estaba atento sin hablar palabra, considerando estos tan extraños sucesos, atribuyéndolos todos a quimeras de la andante caballería. Allí concertaron que el capitán y Zoraida se volviesen con su hermano a Sevilla y avisasen a su padre de su hallazgo y libertad, para que como pudiese viniese a hallarse en las bodas y bautismo de Zoraida, por no le ser al oidor posible dejar el camino que llevaba a causa de tener nuevas que de allí a un mes partía flota de Sevilla a la Nueva España. Fuérale de grande incomodidad perder el viaje. En resolución, todos quedaron contentos y alegres del buen suceso del cautivo, y como ya la noche iba casi en las dos partes de su jornada, acordaron de recogerse y reposar lo que de ella les quedaba. Don Quijote se ofreció a hacer la guardia del castillo, porque de algún gigante o otro mal andante follón no fuesen acometidos, codiciosos del gran tesoro de hermosura que en aquel castillo se encerraba. Agradeciéronselo los que le conocían, le dieron al oidor cuenta del humor extraño de don Quijote, de lo que no poco gusto recibió. Sólo Sancho Panza se desesperaba con la tardanza del recogimiento, y sólo él se acomodó mejor que todos, echándose sobre los aparejos de su jumento, que le costaron tan caros como adelante se dirá. Recogidas pues las damas en su estancia,
y los demás acomodándose como menos mal pudieron, don Quijote se salió fuera de la venta a hacer la centinela del castillo como lo había prometido. Sucedió, pues, que faltando poco por venir el alba, llegó a los oídos de las damas una voz entonada y tan buena que las obligó a que todas le prestasen atento oído, especialmente Dorotea, que despierta estaba, a cuyo lado dormía doña Clara de Viedma, que así se llamaba la hija del oidor. Nadie podía imaginar quién era la persona que también cantaba, y era una voz sola, sin que le acompañase instrumento alguno. Unas veces les parecía que cantaba en el patio, otras en la caballeriza, y estando en esta confusión muy atentas, llegó a la puerta del aposento Cardenio y dijo: «Quien no duerma, escuche, que oirán una voz de un mozo de mulas que de tal manera canta que encanta». «Ya lo oímos, señor», respondió Dorotea. Y con esto se fue Cardenio, y Dorotea, poniendo toda la atención posible, entendió que lo que se cantaba era esto. Y aquí termina el capítulo 42. Mañana podremos escuchar lo que canta este mozo en el capítulo 43, donde se cuenta la agradable historia del mozo de mulas con otros extraños acontecimientos en la venta sucedidos. No te pierdas este capítulo, y si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Regálame, como siempre, ese like, ese me gusta, que me ayuda mucho en mi canal, para que entre todos podamos darle vida de nuevo a este ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, personaje de Miguel de Cervantes, y a todos los demás personajes, que cada uno por sí mismo es un personaje maravilloso que en estos tiempos todavía nos sirve para acrecentar nuestros valores y conocimientos. Un abrazo y que tengas un gran día, corazón. Adiós.